El mensaje de Jesucristo es fascinante. Y es fascinante, entre otras razones, porque es opuesto en todos los sentidos a la mentalidad humana, a los criterios humanos. Pasan los años y en la medida que poco a poco voy entendiendo, me parece más fascinante. Precisamente en lo que tiene diríamos, de provocador. El Evangelio de Jesucristo es en cada aspecto de la vida opuesto a la mentalidad natural del ser humano. Es otra cosa. Uno de los padres de la Iglesia, ya en el siglo II, dejó escrito aquello de creo porque es absurdo. Es tan disparatado todo lo que aparece en el mensaje del Evangelio, es tan absolutamente distinto a todo, humanamente es tan absurdo que precisamente por eso me cautiva. Y cada vez, históricamente además, cada vez que la Iglesia ha intentado hacer que el mensaje del Evangelio sea aceptable, sea comprensible, sea asimilable por criterios humanos, ha perdido su vigor y ha perdido su fuerza. Esto que decía Tertuliano en el siglo II del creo porque es absurdo, en realidad ya lo había dicho antes el apóstol Pablo. Cuando escribe a los Corintios, ¿recordáis? Dice que el Evangelio es locura, es decir, es un disparate. Cuando todo aquello que tiene que ver con la palabra de Dios y con el mensaje del Evangelio os lo pretendan explicar de una manera lógica, sensata, comprensible humanamente, razonable, tenéis que desconfiar. Eso no puede ser el Evangelio, porque el Evangelio dice el apóstol Pablo que es tropiezo. Es una piedra de tropiezo. Es locura. Compartíamos hace un par de semanas acerca de la mirada del Evangelio precisamente puesta y centrada en todos aquellos que son invisibles en términos humanos. Los pobres, los extranjeros, los enfermos, los presos, todos estos en quienes no repara nadie, están en el centro del Evangelio. El domingo pasado, considerando acerca de los bienes, no solo el dinero, en fin, todo aquello que es realmente de valor en términos humanos, pues toda la predicación del Evangelio gira en torno a dos principios esenciales. Todo lo que tiene que ver en esas cosas en cuanto a nosotros, practicar algo tan sorprendente como el desapego, como si no lo tuviéramos. Y en cuanto a los demás, la generosidad. Allá donde pongamos la atención, donde pongamos los ojos, encontraremos siempre una visión completamente distinta de aquello que humanamente se tiene como algo consentido. Y de la misma manera, en esta mañana quería llamar vuestra atención a un elemento, un principio, una práctica tan virtuosa y reconocida por todos como es la del servicio, la del hacer cosas en favor de otros. Que aún esto, en términos del Evangelio, se percibe de una manera tan distinta al plano meramente humano, que aún en el contexto de la Iglesia se hace difícil de entender y más complicado de vivir. Vamos a leer una de las parábolas del Señor Jesucristo acerca del servicio. Algo en lo que en principio pues todo el mundo estaría de acuerdo en reconocer como algo positivo. Pero la manera de entenderlo y de vivirlo, en términos del reino de Dios, no se parece en nada a los criterios humanos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14, la conocida parábola de los talentos. Hay otras similares, porque al principio se repite una y otra vez, pero bueno, con esta nos vale.
Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 14. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, les entregó sus bienes, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado en mi dinero a los banqueros. Al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tantas veces hemos leído esta parábola y otras similares como la de las minas, que tiene la misma idea, que a veces nos cuesta entrar en el sentido y lo que Jesucristo quiere transmitirnos. Aquí tenéis un hombre rico, pone en manos de sus siervos una serie de talentos, monedas, ¿vale? Es una unidad monetaria, no talentos en el sentido espiritual, simplemente pone un dinero para que lo administren. A cada uno, dice el versículo 15, conforme a su capacidad. A su regreso, todos les dan cuenta de la administración que han hecho, y aunque han producido beneficios distintos, todos reciben la misma recompensa. La palabra es: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No hay ningún elemento diferenciador, así que reciben lo mismo. No han trabajado igual, no han producido lo mismo. Objetivamente, cuantitativamente, lo que han aportado es distinto, pero la recompensa es la misma. Eso no dejaría de... No nos llama la atención. Leído en la parábola, si nos pasara a fin de mes en nuestros trabajos, seguramente la reacción sería distinta. Hay una parábola, sabéis, en la que el Señor Jesucristo apura todavía más esta idea, porque dice que un señor contrató a una serie de trabajadores y les prometió para el final del día una cantidad. Y efectivamente, al final del día les dio esa cantidad. Pero poco antes de terminar la jornada contrató a otros trabajadores que apenas tuvieron tiempo de poner las manos allí en la obra. Y les dio lo mismo. Y tanto una parábola como otra nos pone claramente, no disimuléis, no pongáis una mente demasiado piadosa, porque no, esto no tiene sentido, no tiene lógica, no es justo, no es una retribución justa. Y eso es lo que llamaba la atención a los que escuchaban a Jesús, y es lo que llama la atención del mensaje de Jesús. Hay recompensa, pero no tiene que ver con los elementos con los que nosotros acostumbramos a considerar.
Y aún más, uno de los empleados no produce beneficio, no produjo pérdida, pero salvo los intereses, pero es verdad, no había hecho su trabajo. Y la reacción del hombre que le tiene como siervo también es sorprendente, porque aparte de reprenderle y de, en fin, descalificarle por su mal comportamiento, le quita aquello que tenía y se lo da a quien tenía más. Y tampoco esa es una manera justa de conducirse, no es este concepto tan humanamente anclado en nuestra alma, este principio de la justa retribución de las cosas, de a cada cual lo que se merece. Ese principio, precisamente, es el que en el reino de Dios salta por los aires. No funciona así. Y eso que tiene tanto de desconcertante, pues también tiene tanto de fascinante, como en todas las cosas. Y de alguna forma lo que el Señor está diciéndole a este hombre, lo veremos después, es que alguien que se ha empobrecido porque nunca se ha entregado a sí mismo, aún lo poco que una vez tuvo, pues también lo pierde. Se pierde. Yo quisiera mencionar 3, 4 cosas muy breves acerca de cómo conducirnos aún en algo tan inicialmente, pues claro para todo el mundo. A propósito de la práctica del servicio, ¿no? del actuar en favor de otros, por cualquiera que sea la motivación, pero que en el reino de Dios tiene un sentido también absolutamente paradójico y cada vez que, incluso a nivel personal, medimos las cosas con estos criterios humanos, nos distanciaremos por completo de lo que es propio del reino de Dios y no podremos entender lo que en el ámbito del reino de Dios, de la Iglesia, en nuestro terreno concreto, está en juego. La concepción natural en cuanto a la administración de los talentos, lo que sabemos hacer, el tiempo del que disponemos, nuestros recursos naturales, los dones espirituales, en fin, todo aquello con lo que podemos trabajar y con lo que podemos actuar, el criterio natural es siempre un criterio retributivo. Es decir, de lo que uno da espera una medida correspondiente en términos, sea de remuneración económica o de reconocimiento por parte de los demás o de gratitud, o, en fin, en cualquier plano en el que nos movamos, uno espera recibir en consonancia con lo que uno aporta. Es el criterio básico de lo justo, porque si nos salimos de ahí, entonces humanamente todo se descabala. Y sin embargo, la perspectiva del reino de Dios es absolutamente desconcertante, porque en el reino de Dios, y esto dinamita toda la comprensión humana de las cosas, y desde luego también la comprensión religiosa, y aún la comprensión más cristiana cuando no se desprende de los criterios humanos. Porque en el reino de Dios todo es gracia. Todo es gracia. Y ese es el único criterio con el que las cosas se miden, lo que hacemos, lo que damos, lo que recibimos o lo que nos entregan. Todo es gracia. Y por más que aún como protestantes evangélicos hacemos bandera, ¿qué nos van a contar de la gracia? Es algo tan absolutamente ajeno a todo criterio humano que nos peleamos toda la vida con esto. La gracia está en el centro del Evangelio porque se origina en un acto de Dios, un acto benevolente, un acto de voluntad buena de parte de Dios. La entrega voluntaria de Jesucristo en nuestro favor. La encarnación de Dios para hacerse como nosotros, para hacerse el último de nosotros, para dar su vida por nosotros, para traer salvación, a cambio de nada. Es la esencia del Evangelio, lo gratuito. Y en coherencia con este origen, entonces el criterio básico para la vida cristiana y para el servicio cristiano lo da el propio Señor Jesucristo. Mateo 10, versículo 8.
Otro principio opuesto, incompatible con toda consideración humana. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ya está. Ahí se acaban todas las sumas y las restas, todas las deudas y todos los saberes. De gracia recibisteis. Dad de gracia. Porque asombrosamente también desde la perspectiva humana, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y no hay más? Y sí, está bien, pero no hay más recompensa. Servimos y ya. Para escándalo de la mentalidad humana, de los criterios naturales, la recompensa es el hecho mismo de la lealtad del servicio al Señor. Esa es la recompensa. Bien, buen siervo y fiel. En el reino de Dios no hay más recompensa, porque no hay mejor recompensa. Porque todo es gracia. Y por eso, fijaos, porque todo esto este principio que ya resulta tan chocante, cuando consideramos la palabra de Dios, eso se va estirando y tiene más consecuencias, y a cuál más escandalosa, más sorprendente, más llamativa, y por eso también más fascinante. Yo estoy de acuerdo. Este tertuliano, un poquito disparatado en algunas cosas, pero esto lo supo ver con perfecta claridad. Creo, porque es absurdo, efectivamente. Si de cosas lógicas y sensatas estamos hartos, la vida está llena, a mí me aburre mucho. Pero esto del Evangelio tiene algo que lo hace diferente a todo. Es que no hay por dónde cogerlo. Es que es sorprendente. Así que, en coherencia con esta declaración de dar de gracia, pues también el Señor Jesucristo todavía lo apura un poco más y dice, dad, y además que no se sepa. ¿Recordáis? A propósito de la limosna, en el contexto del Sermón del Monte, a propósito de la limosna, pero en realidad todo lo que sea una dádiva, ¿no? Cuando tú des, dice el Señor Jesús, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea en secreto. Dice, pero es que si es en secreto no se va a enterar nadie. Claro. Es que de eso se trata. A diferencia del empeño humano por hacer saber, esto nos sitúa esto nos sitúa fuera del mundo de Twitter y de Facebook. Porque claro, si no se puede contar, entonces ya me contaréis para qué contamos, ¿no? ¿Y en qué contamos? No sé muy bien cómo se combina eso, no lo sé. Tampoco hay ningún versículo que hable de Facebook ni de Twitter, entonces tampoco tenemos una orientación muy clara, ¿no? Pero no lo sé, yo tengo dudas, ¿eh? Yo, cuando veo a algunos amigos de ministerio, ¿no? Y a mí abro Twitter, me abruma porque les veo tan ocupados y ahora estoy viajando y ahora me esperan 5 predicaciones en 2 días, voy a no sé qué, tal. Y yo digo, pues, jolín, qué bien, admirable. Pero claro, no sé muy bien esto cómo lo cuadras con la izquierda que no sabe lo otro. Porque en realidad, de nuevo, la recompensa del servicio, en términos de reino de Dios, es poder servir, poder dar de gracia, hacer de gracia. Más aún, porque ya digo, esto es como una cadena que va haciéndolo cada vez más escandaloso.
porque esta mentalidad llega todavía mucho más lejos y frente a toda tentación, incluso con cierta lógica, ¿no? No ya de vanidad, pero bueno, de reivindicación del propio trabajo, del propio servicio, pues resuena esa palabra que no hay por dónde cogerla de parte del Señor Jesucristo. Pues, ¿qué pasa? ¿Ya lo habéis hecho? Sí, bueno, pues, siervo inútil eres. Y, hombre, yo esperaba otra cosa en este momento, pero fijaos, Lucas, capítulo 17, versículo 10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, cuando hayáis hecho todo lo que yo os he pedido, pues ahora decid, pues ya siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hemos hecho. No hay corazón humano que soporte esta contradicción. En términos naturales, todo se nos revuelve por dentro. Pero eso sí, el Evangelio no engaña. La recompensa humana, el reconocimiento del apóstol Pablo a toda una vida de servicio y de sufrimiento fueron, ya lo sabéis, la soledad, la cárcel y finalmente el martirio. Y cuando escribe la segunda epístola a Timoteo a modo de testamento personal casi, no escribe sin embargo con frustración, no hay amargura en su corazón, no hay un solo sentimiento de desolado. Hay más bien la convicción agradecida de saberse recompensado por el hecho mismo de su lealtad al Señor. Es en ese contexto que el apóstol deja ese texto que todos conocemos y es tan conmovedor, pero es en este contexto del ganar o del perder, del recibir o no recibir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese era mi premio y es mío. Nada más. ¿No hay otra recompensa? La hay de parte de Dios. El mismo texto que Jesús dice que lo que demos con la derecha no lo sepa la izquierda, nos dice también que aquello que hacemos en secreto Dios nos recompensará en público. Pero eso no quiere decir que Dios mismo proyectará detrás de nosotros un vídeo con todas nuestras hazañas para que todo el mundo por fin las vea y las pueda reconocer, ¿no? Es algo que tiene que ver entre Él y nosotros. Y esa era la recompensa, el crédito, el reconocimiento, la remuneración que el apóstol esperaba. Me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor. Eso es. Estoy bien pagado. No necesito más. Ese es el reconocimiento que espero. Y cuando ya parece que no pueden ser más absurdos estos planteamientos, pues todavía hay otro que ya es como un triple mortal sin red. Porque con todo esto en mente, recibimos esta palabra del Señor. La hemos leído al principio del culto en el Salmo 100. Servid al Señor y hacedlo con alegría. Y uno dice, pero bueno, con todo esto a la espalda, y además, alegremente. Nosotros estamos acostumbrados a otro vocabulario, ¿no? Incluso en nuestro contexto, pues hablamos de servir al Señor con compromiso, con esfuerzo, con sacrificio, con renuncia, hasta la muerte de cruz, si es preciso, ¿no? Eso, pero el llamado del Señor es hacerlo siempre con alegría. Es decir, podemos servirle en ocasiones, seguro, ¿no? Cansados,
físicamente cansados o anímicamente cansados, porque cualquier tipo de servicio es muy exigente. Así que sí, cansados sí, pero fastidiados nunca. No renegando. Yo no sé si es solo de Valencia, eso de que se dice a veces a la gente, ¿no? No seas renegón. Ese mar de fondo ahí permanente dentro de uno, fastidiado, ¿no? Fastidiado. Entonces, hermano, no. Déjalo. Con alegría. Con alegría. Porque ya veis que todo es coherente, porque Dios ama al dador alegre. Pero no solo que es cuestión de dar dinero con alegría, tal, no. Es decir, que este sentido de ofrecer y de ofrecerse de buen grado. Qué interesante, lo hemos oído también muchas veces, cuando Pedro y Juan en el libro de los Hechos, al principio, después de ser, estuvieron predicando y a cuentas de eso fueron encarcelados, fueron azotados y fueron amenazados. Y cuando por fin salen, dice el texto, que salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Porque esta era la recompensa. Esto era. Y salieron doloridos, ¿vale? Físicamente agotados, pero gozosos. No podemos servir de esta manera. Todos estos elementos que aparecen aquí delante de nosotros, la palabra de Dios, no podemos nosotros reproducirlos sinceramente, más allá de las buenas palabras de unos y de otros. No podemos vivir así si dependemos en alguna medida del reconocimiento humano o de los resultados. Yo trabajo porque fíjate cómo luce, es decir, porque veo fruto y no sé, y trabajo con estos y con aquellos y se ve el resultado y hay fruta abundante, y así da gusto porque esto estimula. Y si dependemos de cualquier elemento de esos elementos naturales, de esas recompensas humanas, no podremos vivir así. Una actitud de servicio que sea desprendida, que sea generosa, que sea anónima si es preciso, que sea hecha de buen grado. Eso solo se vive, no es una frase hecha, Esto solo se vive si vivimos al pie de la cruz, donde todo empezó, donde la gracia se hizo evidente, donde por gracia fuimos ganados, al pie de la cruz y permaneciendo allí. Si nos movemos de ahí, entonces prevalecerán todos los criterios humanos, que son comprensibles, lógicos, razonables, todos esos criterios retributivos. Y cuanto más humanos sean, pues más nos alejarán del espíritu propio del reino de los cielos. No olvidéis, me lo digo yo también de vez en cuando, no olvidéis que nuestro modelo para el servicio no es un super ejecutivo de Wall Street ni nada parecido. Nuestro modelo es un pobre Galileo que no tenía ni dónde reclinar la cabeza, aclamado por un poquito de tiempo por una multitud, pronto olvidado por la mayoría y finalmente crucificado. Ese es nuestro modelo. Lo cual no quiere decir que, en fin, servir al Señor en cualquier aspecto de la vida sea una tortura. Todo lo contrario, se puede servir con alegría, pero a condición de que la perspectiva sea la propia de la gracia, en la que nosotros nos movemos porque la recibimos del Señor.
Todos tenemos talentos, dones espirituales, salud en algún tiempo, habilidades manuales, capacidad intelectual, en fin, todos elementos aún de nuestro carácter que son realmente una bendición para otros. Todo que hemos recibido de Dios y todo que está llamado a entregarse para bendecir a otros. La vida, eso es importante tenerlo en cuenta. La vida se nos da para verterla, no para entretenerla. Entretenerse es tenerse entre nada. Vaciarla, disolverla. Los talentos que el Señor nos da son para administrarlos, para bendecir a otros. Eso sí, de acuerdo a los extraños, sorprendentes criterios del reino de Dios. Así que yo os animo a todos a servir y a hacerlo a la manera del Señor. Hacerlo con alegría. La recompensa, el abrazo del Señor. Esa es la recompensa. Esa palabra preciosa que no sé muy bien por qué, nosotros la hemos reservado para cuando alguien muere y parte, y entonces decimos aquello de entra en el gozo de tu Señor. Pero esa expresión vale para todos los días. Y tiene tanto sentido terminar el día y saber que aun con todas nuestras limitaciones, pues hemos querido servir al Señor y hacerlo a la manera del Señor. Y acaba el día, pues cansados, tal, pero escuchando esta palabra, esta invitación, ven, entra en el gozo de tu Señor, recibe el abrazo del Señor. Acabamos de escuchar, mejor entonado de lo que yo lo digo, en la canción de hace unos minutos. Cristo es mi pasión. Él es mi recompensa. Amén.